realmente un gusto acompañarlos en esta actividad de formación, porque la verdad que una de las tareas que he desempeñado en nuestro querido partido ha sido en la época del ex PSP y después en la época del PS, director de la Escuela de Formación Política del partido, porque bueno, soy un convencido que es necesario generar espacios para el debate, para la formación, para la reflexión, para el diálogo, alejado de los cuerpos orgánicos, ¿no?, de los espacios de toma de decisiones del partido. Tenemos que tener espacios para reflexionar, para aprender, para transmitir el pensamiento, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Por suerte veo muchos jóvenes en esta charla, lo cual es muy positivo. Y es positivo que esto lo hagamos, como en este caso, ustedes, que son una tendencia interna del partido en Capital. Hoy nuestra Carta Orgánica posibilita la existencia de tendencias y es buena hora que nos agrupemos por modo de percibir el partido, por modo de entender la política. Es bueno cuando se hacen a nivel partido, que nos debe incluir a todos. Es bueno cuando las actividades son locales, cuando son nacionales. Siempre es muy bienvenido posibilitar y generar este espacio y promover espacios para la discusión política en el seno del partido. Así que cuando Marcelo me planteó la posibilidad de participar en esta primera actividad, de que cuenten conmigo sin ningún problema, porque estoy convencido que hoy por hoy, cuando la política y la sociedad en la cual hacemos política ha cambiado tanto con relación a aquellos partidos socialistas de masa de principio de siglo, que tenían como concepción fundamental darle una respuesta a sus adherentes, a los trabajadores. La frase era desde la cuna hasta la muerte, y entonces había entidades de scouts socialistas, juventudes socialistas, y después de allí todas las actividades adultas eran organizadas por los socialistas. Bueno, hoy la sociedad contemporánea, mucho de eso ya ha sido reemplazado por las instituciones del Estado, por otra forma de esparcimiento y tiempo libre, que ya no es necesario que las organice el partido. Y entonces, ¿qué nos queda a los partidos políticos? Y yo creo que una de las funciones esenciales que les queda a los partidos políticos es esta, es la capacitación de sus militantes, de su activismo, generar espacios de reflexión y de discusión política, básicamente para promover en definitiva una reflexión de las políticas públicas que le estamos proponiendo a la nación, pero hacerlo desde el marco conceptual que nos define como socialistas democráticos. Y que creo que eso es importante, por lo tanto, no solo discutir cómo bajamos los principios a la práctica, que es lo que se materializa en las políticas públicas, sino también movimiento por las cuales impulsamos tal o cual políticas públicas. Y los espacios para hacerlo son estos, y creo que es una de las funciones esenciales, les vuelvo a repetir, que tienen que tener los partidos políticos contemporáneos, y hay que hacerlo con los recursos que tenemos a disposición, que desgraciadamente no son muchos. Y cuando digo esto, digo porque pese a que la ley de financiamiento de los partidos políticos obliga a los partidos políticos que un porcentaje de los fondos que reciben los partidos políticos resulta de los resultados, vaya la redundancia, electorales que obtienen en cada elección, un 20% de ese monto debe ser asignado a actividades de formación política. Es algo muy escaso, y que no permite, como sí pasa en otros países, crear institutos dedicados a la formación política, con personal, con directores, con posibilidades de tener realmente una academia que tenga una mayor continuidad en el tiempo, porque me parece que es también esencial que comprendamos que la democracia es un sistema muy complejo y que necesita de una alta educación y capacitación de sus actores, y por eso es importante también que el financiamiento del Estado sirva para generar instituciones educativas que contribuyan a ello. Y cuando digo eso, digo pensando en el movimiento obrero, en trabajadores, en cooperativas, en política de género, juventud, en fin, todas las actividades de capacitación que uno pueda tener. Sería muy importante, sería un paso hacia adelante, que la democracia en Argentina también viera la posibilidad de que cada partido político pueda contar con un instituto financiado
por el Estado, que pueda tomar la tarea de capacitación a lo interno de su partido y por supuesto hacerlo también de una manera más amplia, pero eso requiere de una estructura, requiere de un presupuesto que hoy desgraciadamente los partidos políticos en Argentina no lo tenemos y no lo hemos podido consensuar tampoco en los ámbitos legislativos para sancionar leyes que aparte de este pequeño avance que paradójicamente fue en la época de Menem, cuando se incluyó que este 20% se destina a las actividades de formación, lo podamos materializar en algo más concreto. Así que bueno, en buena hora que por lo menos con los recursos que disponemos y con la ayuda que nos dan instituciones como esta, de la comunidad judía, de un sector de la comunidad judía de la capital federal, es bueno, realmente muy positivo que nos apoyen en esto y que podamos tener estos lugares también para funcionar, así que le sumo a las gracias que seguramente ustedes le darán oportunamente a las autoridades de esta casa por habernos facilitado este espacio para la reunión y para la reflexión. Bueno, dicho esto y yendo al tema que nos convoca, que es democracia y socialismo, cuando charlábamos qué tema hablar, la verdad que a mí me parece que este es uno de los temas más importantes para profundizar y discutir en lo que se refiere al socialismo en particular, porque debemos ser sinceros con nosotros mismos, la relación entre democracia y socialismo siempre ha sido un tanto conflictiva, un tanto difícil, y ha tenido de alguna manera un impacto muy profundo a lo interno de nuestro movimiento, acerca de qué entendíamos por democracia o qué tipo de democracia era lo que los socialistas respaldábamos, y que esto ocurre desde el nacimiento del socialismo como ideología a mediados del siglo XIX, pero se hace mucho más concreto sobre finales del siglo XIX, en la última década, las primeras 2 décadas del siglo XX, donde comienza a haber un debate muy importante en torno a la democracia liberal, al parlamentarismo, hacia nuevas formas de representación política, y que de alguna manera es un debate que en la izquierda subyace ante el análisis de cualquier realidad concreta en cualquier lugar del mundo hasta nuestros días. Por eso me parece importante clarificar o tratar de por lo menos dar una opinión y una perspectiva de este tema de la democracia y el socialismo, que yo creo que hace a la esencia de nuestro movimiento y que es importante que lo profundicemos, que lo discutamos, que veamos la evolución que esto ha tenido a través del tiempo, porque tanto el concepto de democracia como el concepto de socialismo ha variado, si se quiere, de alguna manera en los últimos 100 años, mucho más el de democracia, y también ha cambiado algo que los une, que es la concepción del Estado, o el rol que el Estado, como institucionalización jurídica de la sociedad, de gobierno, del elemento de toma de decisiones, ha variado en su forma a lo largo del desarrollo que ha tenido desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Entonces, el Estado que vio Marx y Engels era un Estado gendarme, bien podía catalogárselo de un Estado de dominación, de un Estado de clase, de las clases burguesas y dominantes para sojuzgar a las mayorías, porque era básicamente un Estado gendarme, que proveía las funciones de defensa exterior, o sea, los ejércitos, y de seguridad interior, o sea, la policía, para la represión de los movimientos sociales emergentes en ese momento. Ese Estado gendarme después, por supuesto, fue cambiando a lo largo de todo el siglo XX, y hasta la segunda mitad del siglo XX ya podemos hablar de un concepto que comienza a nacer, que es el estado de bienestar, o sea que el Estado, lejos de ser un elemento de opresión de los desposeídos, de los marginados, de los trabajadores, pasa a ser un elemento que logra derechos y construye ciudadanía y da educación y da salud y da protección, totalmente opuesto a ese Estado del siglo XIX. O sea que el cambio de Estado también influyó, por supuesto, en el cambio en la valoración de la democracia y en la manera en que percibíamos cómo debería llevarse adelante una política socialista. Entonces, les decía que desde ya los primeros años de nuestro movimiento, muertos Marx y Engels como dos teóricos que dan origen al movimiento
socialista en el mundo, empieza a ver en los partidos de Europa Central, sobre todo de Europa escandinava, nórdica, de lo que es el socialismo francés, el laborismo británico, pero también lo que es el socialismo que recién se empieza a conformar como partido en la última década del siglo XIX en nuestro país, en Argentina, y décadas más tarde en los países vecinos del Cono Sur, tanto Uruguay como Chile. Empieza a darse esta discusión acerca de cuáles son las formas que debe adoptar el socialismo, si respaldar el naciente parlamentarismo, que hay distintos países a donde esto crece con más o con menos fuerza, o si buscar formas representativas alternativas al parlamentarismo, y muchos de ellos, como Marx, creyó ver en las formas de la Comuna de París, con consejos, con representación sectorial y no política, formas alternativas de democracia a la llamada democracia liberal o al parlamentarismo naciente en ese momento. Y a partir de allí empiezan una serie de discusiones en el seno del movimiento, aparecen visiones tildadas como de reformistas o de revisionistas del planteo marxista, que empiezan a darle un lugar concreto al parlamentarismo y a entender que a través de la existencia del sufragio universal, que es un paso enorme en lo que se refiere a la representación política de un hombre, un voto, todavía las mujeres están excluidas, pero ese paso de un hombre, un voto, implica también un cambio radical en lo que es los parlamentarismos, que antes se manejaban no por un hombre, un voto, sino por las propiedades que tenían para ver quién podía votar. Entonces ese cambio de un hombre, un voto y de sufragio universal hace que los parlamentos tengan una representación mayor y hace que empiece a crecer en el seno del movimiento socialista con mucha fuerza una visión más reformista, que cree que a través de las instituciones parlamentarias, a través de la democracia y a través del voto popular es posible iniciar un camino de reformas que termine con la mejora de la clase obrera y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Pero por supuesto hay otro grupo que no cree en esto, que cree que estas formas son de representación burguesa, que no expresan lo que es la necesidad para acabar con el Estado en una etapa de transición, y empiezan a ver, basados en el concepto de que toda revolución en alguna medida tiene un máximo de autoritarismo, porque hay que imponerle a los demás las nuevas concepciones de la vida, empieza a surgir esta famosa frase de la dictadura del proletariado como una transición entre una sociedad capitalista y una sociedad mejor, futura, socialista, en la cual paradójicamente el Estado se extinguiría. Esto es lo que plantea el marxismo, que disiente con el anarquismo, no en el fin de la desaparición del Estado, sino en el método y en el cuándo de la desaparición del Estado. Esto es importante tenerlo presente, porque después, cuando vamos a las llamadas experiencias del socialismo real, no del socialismo como teoría, no del socialismo como movimiento, sino del socialismo real como un modelo político existente en lo que fueron en primer lugar los países de la Europa Oriental y Europa Central, paradójicamente el Estado ocupa todo, en una transición ilimitada en el tiempo. Bien, y se transforma ese poder de los consejos, entra a perder poder, valga la redundancia, como mecanismo de decisión de la sociedad, y lo que empieza a tener poder es la fusión entre el partido y el Estado, que es por donde en realidad pasa el poder, donde se genera esa jaula de hierro que es la identificación de partido y Estado, donde todo es lo que se decide. Y esta discusión, que venía latente, sin experiencias prácticas, sino con posicionamientos políticos, por supuesto que explota cuando explota la Revolución Rusa, y que aparece como el primer modelo, la primera revolución, ya no inspirada en los ideales de la Revolución Francesa, sino inspirada en el ideal del socialismo, de una mayor igualdad, y que busca nuevas formas de gobierno. Y a partir de aquí comienza realmente a dividirse claramente el movimiento socialista, en un ala, si se quiere, más socialdemócrata, más respetuosa del parlamentarismo, y un ala que apoya la toma violenta y revolucionaria del poder, que cree en la dictadura del proletariado, y se empieza a difundir en todo el mundo, literalmente urbi et orbi, una visión del marxismo que es la visión soviética,
del marxismo, que es la visión del Partido Comunista Ruso, que lleva adelante esta visión de una sociedad de un único partido, de una representación por los soviets, que no se parece en nada al modelo parlamentario. Nosotros, en nuestras latitudes, justo en la época del inicio de la conformación del Partido Socialista, tuvo que afrontar discusiones de este tipo con respecto a sectores que avalaban la lucha armada como mecanismo de llevarlo al poder por oposición a lo que pueda ser el sufragio universal. Justo enfrenta esto y da el debate de que la discusión, de que el socialismo tiene que ir de la mano del parlamentarismo y de la democracia, y que es a través del sufragio popular donde se puede ir modificando paulatinamente el Estado de Derecho y transformarlo en un espacio que dé respuesta a los intereses de los trabajadores. Entonces, esta gran división, que a partir del año 1917, como les decía, comienza a dividirse en todo el mundo los partidos socialistas, en partidos socialistas y en partidos comunistas. Así que yo le invito a los jóvenes a que hagan un ejercicio práctico de tomarse el tiempo de mirar cuándo fue la fundación de todos los partidos comunistas, salvo el de la Unión Soviética, que por supuesto también en 1917, pero todos los demás en el mundo vamos a ir viendo que surgen todos decisiones de los partidos socialistas preexistentes, y a partir de allí se crean partidos comunistas que tienen este planteo, que la sociedad se transforma mediante un mecanismo revolucionario. Cuando se habla de una dictadura del proletariado como transición a una sociedad que no tenga Estado, bien con formas de representación, de consejos, que por supuesto los más famosos son los consejos que impulsa la Revolución Rusa, que son los llamados los soviets, que tienen también una fuerte carga corporativa, porque la representación no es por pensamiento, por agrupaciones de pensamiento, sino por la función que ejercemos en la sociedad. Trabajadores, soldados, campesinos. Entonces es un mecanismo de alguna manera corporativo de representación. Y entonces, por otra parte, en Alemania está la más socialdemócrata, que cree en el parlamentarismo, da origen a una modificación de la concepción liberal de las democracias y del constitucionalismo liberal, que es la Constitución de la República de Weimar, que es una constitución quizás en una localidad alemana que se llama Weimar, y a partir de allí se sanciona una constitución que hace y pone sobre la mesa por primera vez ya no solo los derechos políticos, los derechos que nos defienden del Estado opresor, que garantizan las libertades individuales, sino que empiezan a aparecer por primera vez los derechos sociales, y por eso se empieza a hablar de un constitucionalismo social. Pero es una experiencia que naufraga rápidamente, en el medio del acuerdo del Tratado de Versalles, de la hiperinflación alemana, que deriva en el nazismo, y que deriva también, previamente ya había ocurrido en Italia, el surgimiento del fascismo. Bien, que después tiene por supuesto su correlato en España con el franquismo y la guerra de la Revolución Civil Española. Entonces digo, en esos momentos, la verdad que la discusión que estamos planteando, bueno, la democracia liberal, la democracia de los parlamentos y de los partidos, tenía pocos lugares en el mundo donde estaba vigente. El continente americano, con sus matices, particularmente los Estados Unidos y las repúblicas nacidas como la nuestra en las primeras décadas del siglo XIX, bien, y Inglaterra y parte de Europa, y hasta ahí llegamos. Eso era lo que existía como democracia liberal, como parlamentarismo. El resto estaba bajo regímenes totalitarios, autoritarios, entendiendo el matiz que hay entre uno y otro, que es no menor, pero que se extendían en todo el mundo. O sea que era una época muy aciaga para hablar de la democracia representativa, era una época donde este discurso no tenía prácticamente espacio, donde todos los partidos reformistas, socialdemócratas habían sido expulsados del poder, donde se iban retaseando crecientemente las libertades públicas. Era una época de resistencia, y era una época donde en muchos lugares se vuelve a dar una unidad entre socialistas y comunistas, los famosos frentes del pueblo, para enfrentar a los fascismos y a los totalitarismos. Bien, entonces allí tenemos esta discusión que sigue existiendo, final de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial,
fin de los totalitarismos en alguna medida, o por lo menos de los totalitarismos de derecha. El fascismo y el nazismo son derrotados militarmente, el comunismo sigue existiendo, y no solo sigue existiendo, sino que comienza un periodo de expansión fenomenal en todo el mundo, basado en este concepto de partido único, la asociación partido-estado y la representación por los consejos. En la época que asistimos a las caídas del colonialismo, que ya no se puede sostener más, y muchísimos movimientos anticolonialistas, movimientos de liberación, sea por conveniencia, sea por convicción, optan por el modelo soviético, optan por estas democracias, pseudo-democracias o democracias populares, como se llamaban, que eran regímenes de partido único, que planteaban poner en primer lugar la lucha por la igualdad, y planteando que la libertad era un concepto burgués que no tenía ninguna efectividad, que estaba fuera, que era una libertad para pocos, una libertad de privilegiados. Bien, esto tiene una enorme expansión después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Pero por el otro lado también empieza a haber, y es importante tenerlo presente en este vuelo que estamos haciendo rápido en la historia del siglo XX, empiezan a fortalecerse o empiezan a haber olas de democratización, de crecimiento de la democracia representativa en distintas partes del mundo, que ya no queda reservada a los guetos angloparlantes o lo que puede haber en América Latina, con la excepción por supuesto de las democracias, sino que de la mano del Plan Marshall empieza toda una reconstrucción europea que también hace eje en este sistema de democracia, y ahí los partidos socialistas, reformistas, socialdemócratas comienzan a reconstituirse y a convertirse en actores importantes en la mayoría de los países, y empiezan a darle forma, no solo los partidos socialdemócratas, también un sector de la democracia cristiana, empiezan a darle forma a lo que conocemos como el Estado de bienestar. Un Estado que garantice educación, que garantice salud, que garantice vivienda, que garantice pleno empleo o el seguro de desempleo correspondiente, un Estado que tiene mucho que ver en la producción de bienes y servicios transables, transportes, correos, aeronavegación, que son todos bienes que pueden ser producidos de manera privada, pero los toma el Estado a cargo y promueve una sociedad igualitaria a través de un desarrollo del Estado. Esto por supuesto tiene una explosión muy grande en todo lo que es Europa, pero es un modelo también que irradia al resto del mundo, y entonces tenemos esta primera ola de, si se quiere, de democratización posterior a la Segunda Guerra Mundial, que va de la mano de la caída de las colonias, porque no todas las colonias optan por la forma de organización social soviética. Una de las democracias masivas del mundo, que es la India, opta por una forma de gobierno parlamentaria, tomando las instituciones de Westminster, de sus anteriores colonizadores, y organizan un sistema parlamentario en la India con muchas imperfecciones, que ha permitido derribar el sistema de castas y promover enormes avances sociales en la India, de una manera diversa o distinta a lo que ha hecho, a mi modesto entender, el autoritarismo chino. Bien, pero entonces empieza a haber una ola de democratización que comprende a Europa occidental y que comprende a muchos países que sufren el proceso de descolonización o la victoria de la descolonización. Y después tenemos otra segunda ola de democratización que se da a partir de lo que es el fin de las dictaduras del sur de Europa, la revolución de los claveles en Portugal en el 74, la de los coroneles en Grecia, la caída del franquismo en España en el 75, se incorpora todo el sur de Europa a sistemas democráticos, y a partir de los 80 todas las dictaduras del cono sur comienzan a desfrizarse, comienzan a incorporarse en la democracia. Todo esto va ocurriendo mientras existe este otro modelo alternativo, que tiene un impacto en el mundo enorme. Son miles de millones de personas que viven bajo el sistema de partido único, bajo la representación de los soviets. No solo es la Unión Soviética, también es China, también es Vietnam, también es Corea del Norte, también son muchas naciones de África, también es Camboya, que tiene el horror del Khmer Rouge, pero bueno, eso después lo veremos para otro día. Pero digo, hay un montón de naciones que toman este modelo, que en definitiva
por múltiples motivos, pero fundamentales porque a partir de los años 70 entran en una crisis económica que les impide mantener el ritmo de la carrera armamentista, y es un sistema absolutamente cerrado de partido único que comienza a resquebrajarse desde adentro y implosiona, se desmorona como un castillo de naipes, como fue realmente la caída de todos los sistemas totalitarios comunistas de la ex Europa Oriental y finalmente de la ex Unión Soviética. Y esto abre el espacio a lo que podemos llamar la tercera gran ola de la democratización, porque no solo pasa en Europa Central y en Europa Oriental, sino que empieza a haber también el reverdecer de la democracia en Filipinas, que no venía de un régimen totalitario, pero se abren las puertas a la democracia, y además de esto, fruto de que se termina la Guerra Fría, inician procesos de paz en muchas partes del mundo, que estaban enfrentados por la política de contención a la expansión soviética norteamericana y que eran campos de batalla como Angola, como Mozambique, como pudo haber sido Sudáfrica. El conflicto del Medio Oriente también estaba influido por eso. Eso empieza a abrir espacios de democratización, de procesos de paz que van terminando en aperturas democráticas, África particularmente y otras regiones del mundo. Entonces, allí nos queda solamente como un gran agujero negro el mundo árabe, que finalmente en nuestros días empieza esta famosa primavera árabe que todavía no sabemos bien cómo va a terminar, pero por lo pronto ha terminado con regímenes totalitarios y autoritarios que llevaban muchos años en el gobierno, y ahora la pelea está entre las fuerzas laicas y las fuerzas más islamistas, o con la concepción islámica de lo que debe ser organizar una sociedad, pero evidentemente hay una ciudadanía activa y que va marcando que este progreso, si se quiere, de los sistemas democráticos en el mundo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, donde eran solamente un rincón y un puñado de género humano, hoy son la mayoría de los países del mundo, están gobernados por sistemas democráticos. Bien, uno podría decir que la discusión dentro de la familia socialista, después de la caída del muro de Berlín, ha quedado saldada, entre aquellos que pensaban que se podía luchar por la igualdad a expensas de la libertad, y entre aquellos que pensaban que la única manera de luchar por la igualdad era hacerlo a través de la democracia y de la libertad. Bien, esta discusión que transitó toda la organización de todas las izquierdas, fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. Nosotros vivimos en un continente donde en el año 68 tuvimos la Revolución Cubana, que fue un método también de acceso violento a la toma del poder, de derrocar una dictadura y después transformar eso en un sistema de partido único, que generó toda una tendencia política en el continente como el foquismo, que generó grupos insurreccionales en distintos países de la región y particularmente en Centroamérica, que fueron, bueno, finalizando uno a uno después del fin de la Guerra Fría con acuerdos de paz en Centroamérica y quedando el último foco guerrillero todavía vigente en Colombia, que se ha transformado ya no en una guerrilla insurreccional, sino en una narcoguerrilla que se financia cuidando campos de droga, con lo cual el origen de esa guerrilla de transformar una sociedad en un sentido igualitario ha quedado bastante desvirtuado, y veremos cómo avanzan los procesos de paz que están en curso, porque han costado vidas de miles y miles de inocentes. Entonces digo, hoy, después de que atravesamos toda esta turbulenta mitad del siglo XX, me parece que es necesario volver a reafirmar esta relación que existe entre socialismo y democracia. Y reafirmarla porque creo que cuando los socialistas nos apartamos de la democracia, cuando nos apartamos del sistema del pluripartidismo, me parece que eso no tuvo los resultados esperados. Bien, entonces creo que es necesario hacer una reivindicación de la democracia. Ahora, cuando hablamos de democracia, bueno, muchas veces entra en el juego, bueno, pero ¿qué es democracia? ¿Qué consideramos democracia? ¿Hasta dónde vamos con la democracia? Esta democracia formal, democracia no es votar esa es la permanente tentación que tienen todos los grupos de izquierda, que me parece, a mi modesto entender, equivocada, porque creo que la democracia formal no es solo formal, es real, y que establecer este conjunto de normas que hoy denominamos democracia fue el fruto de lucha de ideales
muy puros, de movimientos sociales muy amplios a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, por el sufragio universal, por el respeto de las libertades públicas. Bien, o sea que llegar a este conjunto de normas mínimo ha sido fruto de grandes luchas y de grandes esfuerzos. Por eso cuando hablamos de democracia, yo voy a tomar una definición de Robert Dahl, que habla de una definición no de democracia, sino que él habla de poliarquía, en el sentido del gobierno de muchos. Él plantea que la democracia es como un ideal utópico al que marchar, que lo que hoy logramos es el gobierno de muchos, pero no de todos, que es la poliarquía, y plantea para eso siete elementos básicos, que son que las autoridades públicas sean electas, que haya elecciones libres y limpias, que haya sufragio universal y que haya derecho para competir por cargos públicos. Estas todas se refieren al régimen electoral y habla de 3 libertades que posibilitan garantizar esto: la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de que exista una información alternativa. Entonces, este mínimo de democracia, estas normas mínimas de democracia, es lo que hablamos cuando hablamos de democracia. Si estas normas mínimas no están, no hay democracia. Habrá otra cosa, pero no hay democracia. Entonces creo que es importante tener presente esto, porque estas normas posibilitan o dan lugar a una sociedad que de manera civilizada pueda superar sus controversias y contener en su seno todas las opiniones. Porque después de tantos siglos de guerras de religiones, creo que la tolerancia ha encontrado una forma de expresarse en este sistema. Después de tantas revoluciones, la democracia puede tener muchas definiciones, pero hay una mínima, de un filósofo liberal, que yo no soy liberal, soy socialista, pero que se llama Karl Popper, y Karl Popper nos decía que la democracia es el único método que permite cambiar las élites gobernantes sin que mueran inocentes. No le agrega nada más en su concepción liberal a la democracia, no le agrega nada más y no le agrega nada menos, que es el cambio de quien ocupa los gobiernos, el cambio de élite gobernante sin que mueran inocentes. O sea que estamos hablando de una manera pacífica, una manera no violenta de cambiar quienes dirigen a las sociedades. Entonces tenemos la tolerancia, tenemos la no violencia como ideal fundamental y también tenemos el hecho de que la democracia permite el cambio y permite regenerarse a sí misma a través del debate, a través de las discusiones, a través de las mayorías y de los cambios silenciosos que se dan por el debate que ocurre en el seno de las sociedades. Y han permitido avances enormes. Creo que lo que ha avanzado la política de género, el rol de la mujer, la lucha en la igualdad de la mujer, en los tiempos de la democracia, junto a lo que ha avanzado la caída de lo que fueron la lucha por los derechos civiles de las minorías étnicas, como los negros en Estados Unidos o en Sudáfrica o en cualquier otra parte, han sido avances enormes en el camino de la igualdad que han venido democrático. Y esto recupera también el ideal de fraternidad de la Revolución Francesa y que nos permite convivir en una sociedad como hermanos y echar por tierra aquella famosa frase de Hegel que decía que la historia ha sido un inmenso matadero. Terminar con que la historia sea un inmenso matadero y que podamos vivir en sociedades tolerantes, no violentas, pacíficas y que permiten cambiar y mejorarse a sí misma a través del debate y el aprendizaje. Entonces digo, creo que cuando hablamos de democracia hablamos de esto, de estas normas de procedimiento e inspirados en estos ideales. Y esto me parece que hacia la esencia del movimiento socialista, hacia la esencia de ese socialismo que desde el principio del siglo XX optó por el reformismo, optó por el socialismo y democracia, optó por luchar por la igualdad, pero no a expensas de la libertad, sino junto con la libertad, porque no hay manera de lograr una sin la otra, no se contraponen, sino que se complementan y se fortalecen mutuamente. Entonces, por eso, cuando nosotros analizamos los distintos sistemas políticos, cuando analizamos las distintas tendencias de gobierno, no podemos soslayar estos elementos del análisis, cuando hablamos de lo que entendemos nosotros por socialismo. Claro que uno puede preguntarse claramente cuánto autoritarismo y cuánta delegación, o la democracia
delegativa de la que habla O'Donnell, que es un grado menor a la democracia representativa, pero cuánto autoritarismo, cuánta delegación en los que gobierna pueden tolerar las democracias para no perder la calidad de tales. Una discusión importante en los días que vivimos en Argentina. Y cuánta pobreza, cuánta desigualdad y cuánta marginalidad pueden soportar las democracias que vivimos en Latinoamérica. Entonces la tensión sigue estando, tanto por el lado de las normas y la división de poderes y la república y el respeto del Estado de Derecho, tanto también por lo que se refiere a la posibilidad de la democracia de mejorar las condiciones concretas de vida de la gente. Yo por eso quiero terminar planteando y tomando parte de un informe que los invito a leer, que ha hecho el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama Nuestra Democracia, que es la segunda parte de un informe de la democracia en América Latina que se dio a difusión en el año 2004, este del año 2010, y que habla de los avances que se han producido en la región, en América Latina, con respecto a la democracia y los desafíos que la democracia tiene por delante. Y entonces habla que la democracia no solo tiene que tener legalidad, sino legitimidad, y distingue tres tipos de legitimidades. Distingue la legitimidad de origen, que es en la que se reconocen la mayoría de los avances logrados en la región, que se refiere a que la mayoría de las autoridades surgen en elecciones razonablemente limpias y transparentes, ¿sí?, con el respeto de las libertades de expresión, asociación e información, pero también habla de una legitimidad del ejercicio, y de que esto tiene que ver, y que esto es lo que está en discusión en Argentina, con el respeto del Estado de Derecho, de la división de poderes, del respeto de las normas, del respeto de los derechos de la minoría, del respeto de los ciudadanos frente al Estado. Y por último habla de una legitimidad de finalidad, que se refiere a la capacidad de la democracia de construir ciudadanía y dar respuestas a las necesidades concretas de la gente en materia de educación, de salud, de vivienda, de condiciones dignas de vida para el conjunto de la sociedad y no solo para una proporción de ella. Así que yo creo que estos son los desafíos que tenemos por delante. Creo que como socialistas, basados en el concepto de la democracia, en la defensa del Estado de Derecho, en la convicción de que no es lo mismo el Estado que el gobierno y que el gobierno que el partido, y que es necesario separar estas tres instancias en el ejercicio de la vida política, estamos en condiciones reales, duraderas y sostenibles de mejorarle la calidad de vida a la gente. Y yo termino con una frase de Jean Jaurès, que fue el líder del socialismo francés, que fue asesinado en el año 1914 por oponerse a la Primera Guerra Mundial, que nos dejó una frase que yo creo que casi un siglo después tiene total vigencia. La democracia es el mínimo del socialismo, el socialismo tiene que ser el máximo de democracia.